¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión de nuestra materia que es teoría del proceso. ¿Ok? En esta ocasión, bueno, voy a estar compartiendo mi material. De igual manera, en su plataforma ya pueden encontrar pues este material que nosotros estamos visualizando en nuestra pantalla. ¿Ok? Antes de empezar, vamos a hacer un poquito un breve recuento de lo que nosotros estudiábamos en nuestra sesión pasada. ¿Sí? Esto referente pues a conceptos básicos, las maneras, a forma de introducción, en qué consiste nuestra materia de teoría general del proceso, ¿no? Entonces, retomando brevemente, escuetamente, esto, si no está la importancia, algunos de los conceptos analizados. En primer momento, pues definíamos o particularizábamos que la teoría del proceso es un estudio y una exposición de los conceptos, instituciones y principios comunes a las distintas ramas procesales, ¿sí? Podemos entonces decir que la teoría del proceso, o como bien la conocemos, teoría general del proceso, ¿sí? Va a estudiar o va a hacer todo aquello referente a los componentes del tronco, ¿sí? De que todas ellas emanan. Evidentemente, estamos hablando y lo particularizamos, lo puntualizamos la semana pasada. El procedimiento o el proceso es la parte adjetiva, decíamos, nosotros conocemos la normativa desde el punto de vista sustantivo y el adjetivo, ¿no? El sustantivo y la sustancia es el fondo, ¿sí? Mientras que lo adjetivo, pues, es el procedimiento, ¿no? Y recordemos entonces que el proceso, pues, es una serie de procesos, de procedimientos que llevan precisamente a la consecución de un fin. Entonces, la teoría del proceso es todo ese estudio, toda esa exposición de conceptos, de instituciones y principios, ¿sí? Principios, pero que tienen una relación directa con las ramas procesales, es decir, con la cuestión adjetiva, cómo es que se va desahogando el procedimiento, ¿sí? Evidentemente, como yo se los mencionaba, en esta materia, pues no estaremos entrando en el estudio particularizado del procedimiento civil, del procedimiento familiar, del procedimiento penal o del procedimiento laboral. ¿Por qué? Porque pues eso se verá más adelante en unidades subsecuentes, ¿sí? De acuerdo a cómo esté estratificado su plan de estudios, pues se irá avanzando en esta parte de verificar efectivamente cómo es que cada una de las ramas del derecho lleva su propia forma de procedimiento, ¿sí? Y este procedimiento lo vamos a encontrar estipulado pues en los diferentes códigos procesales, ¿sí? En los códigos de procedimiento. Sin embargo, existen caracteres generales que son para todas las ramas del derecho, ¿sí? Existen conceptos básicos, instituciones básicas, ¿sí? Cuestiones que tienen generalidad en todas las ramas del derecho y que pues para mejor proveer, para mejor entender nuestras materias subsecuentes, debemos empezar por esto que es la teoría general del proceso, cuyos principios son aplicables a todas las ramas del derecho, ¿sí? Analizamos esa particularidad y también nosotros estudiábamos lo que es la pretensión, ¿sí? ¿Qué es la pretensión? Decíamos, cuando surge un conflicto de intereses entre los integrantes de una sociedad, ¿sí? Porque sabemos que, pues, en un mundo ideal, ¿sí? La sociedad no deberían de existir problemas, no deberían existir conflictos. Sin embargo, sabemos que en ocasiones surgen situaciones que vienen a romper esta línea del equilibrio que se da entre las personas. Las personas sabemos también que nos desenvolvemos en distintos contextos, ¿sí? El contexto laboral, el contexto familiar, el contexto mercantil inclusive. Entonces, en todos estos contextos en los cuales nos desenvolvemos, en ocasiones surgen conflictos de intereses, ¿sí? ¿Por qué? Porque una persona probablemente tiene una pretensión y nosotros individualmente tenemos otra pretensión. ¿Y qué es una pretensión? Es la intención de hacer valer un derecho sobre la decisión de otro. Entonces, definimos la pretensión como esa exigencia de la subordinación del interés ajeno al interés propio. Una pretensión. ¿Cuándo surge la pretensión? Cuando hay un conflicto, ¿sí? Cuando hay un conflicto y entonces entre dos o más personas y cada una de ellas tiene una pretensión diferente sobre la otra y evidentemente nosotros en defensa de nuestra pretensión intentamos o deseamos, ¿sí? Que la voluntad del otro se subordine, ¿sí? A mi interés. Entonces, de ahí deriva este concepto de lo que es una pretensión, que efectivamente es muy, muy importante tener el concepto de lo que es una pretensión. ¿Por qué?
porque en todas las ramas del derecho, sí, en todas las ramas del derecho, nosotros estaremos analizando las pretensiones, sí, en todas las ramas del derecho hay pretensiones. Cabe aquí particularizar, como la analizábamos la semana pasada, que en la rama del derecho penal, pues ahí, aparte de todo, existe una pretensión punitiva, que es decir, existe esta característica de que a la persona que desplegó una conducta que se encuentra descrita o tipificada en un código penal, pues se le tenga que imponer una sanción, ¿sí? Una cuestión punitiva, es decir, un castigo, ¿sí? Entonces, aparte de todo lo demás, existe una cuestión punitiva y esta sanción corresponde a aplicarlo al Estado, ¿no? Entonces, la pretensión es la exigencia de la subordinación del interés ajeno al interés propio, ¿no? También tocante a otro concepto básico de lo que es dentro de la teoría general del proceso, encontramos lo que es la acción, ¿no? Es importante marcar y enfatizar que estos conceptos, pese a que pudieran tener algún otro tipo de significado de acuerdo al contexto, es muy importante que nosotros lo estemos delimitando desde el punto de vista jurídico, ¿sí? Del punto de análisis de lo que es la teoría general del proceso. Y de ahí tenemos que lo que es una acción, ¿sí? Que sabemos que esta palabra pues puede tener diferentes significados, ¿sí? Diferentes acepciones. ¿Sí? Sin embargo, si nosotros lo encuadramos a nuestra materia de estudio, podemos concretar que la acción, ¿sí? Es un medio para llevar la pretensión, ¿sí? Un medio para llevar la pretensión hacia un proceso, ¿sí? Es decir, introducir la pretensión en el campo de lo procesal. Entonces, para que las personas o para que nosotros podamos hacer valer nuestras pretensiones, ¿sí? Es decir, lo que nosotros queremos cuando se da un conflicto, ¿sí? Necesitamos ejecutar una acción, ¿sí? Una acción que va a llevar esa pretensión, es decir, eso que queremos, al campo de lo procesal. Es decir, entraremos entonces en el campo de lo que es dirimir una controversia ante una autoridad jurisdiccional. Hasta este punto todavía no definimos lo que es la jurisdicción, lo que es la competencia. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo o fue, como lo analizábamos, pues una actividad que quedó pendiente como tarea, ¿no? Entonces, nosotros para hacer valer nuestras pretensiones, ¿sí? Desde el punto de vista de lo jurídico, tendremos que encaminarlo, tendremos que iniciar con una acción. Nosotros a través de la acción, del inicio de la acción, llevamos ya esa pretensión al campo de lo jurisdiccional, ¿no? Entonces, eso es lo que es una acción. Ahora bien, decíamos, ¿qué son las normas procesales? ¿Sí? ¿Esta teoría del proceso es únicamente una cuestión teórica o está encaminada en la realidad o qué sucede? ¿Sí? ¿Dónde lo podemos materializar? Estas normas procesales son todas aquellas, ¿sí? Que están relacionadas con el desarrollo del proceso, ¿sí? Todas aquellas normas que están relacionadas con el desarrollo de un proceso, ¿no? Estas reglas referidas al desenvolvimiento de la acción, ¿sí? ¿Cómo es que vamos a llevar nosotros una pretensión a un proceso por conducto de la acción? Y todo esto lleva a un proceso, ¿no? Pero para que este proceso sea desarrollado de una manera, ¿sí? Que esté conforme a derecho, pues tenemos que seguir las normas procesales, ¿sí? Normas procesales. Cada área del derecho, cada rama del derecho tiene sus propias normas procesales, que nuevamente reitero, las podemos nosotros encontrar, las podemos visualizar en lo que son nuestros códigos de procedimientos, ¿no? Son normas procesales que nos van a indicar cómo es que el desarrollo del proceso debe suceder. ¿Para qué? Para que el proceso se encuentre apegado a estricto derecho. ¿Quién va a vigilar esto? Pues la autoridad jurisdiccional, la autoridad competente, ¿sí? Quien tenga conocimiento precisamente de este tipo de acciones que están encaminadas a la consecución de un fin, ¿sí? Entonces, esas son las normas procesales. Ahora bien, esta parte que podemos ver en la diapositiva, si fue pues tarea, por así decirlo, la actividad que se quedó encomendada, ¿sí? Que precisamente consistía en realizar una investigación de lo que es legitimación, jurisdicción y competencia, ¿sí? Esa tarea igual y se encuentra programada en su plataforma. ¿Qué podemos nosotros definir como legitimación, jurisdicción y competencia? Y ojo con esto, ¿sí? Porque de aquí depende de estos conceptos que vamos a analizar desde el punto de vista teórico, ¿sí? Depende
gran parte de lo que en la práctica, sí, nosotros vamos a tener o vamos a llevar precisamente este conocimiento, nos los vamos a llevar al campo de lo práctico, porque nos va a ayudar a determinar cuál es la autoridad que tiene que intervenir en los diferentes tipos de conflictos que existen. ¿Qué autoridad tiene validez en el campo de lo procesal para ejecutar o para decidir, sí, sobre las pretensiones que tienen las partes, ¿sí? Entonces, primer concepto, legitimación. ¿Qué es la legitimación? ¿Sí? De acuerdo a un criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podemos inferir, sí, que la legitimación procesal activa es aquella potestad legal, aquella facultad, ¿sí? Para acudir a un órgano jurisdiccional con algún tipo de petición. ¿Para qué? Para que se inicie un juicio, ¿sí? Esta legitimación procesal la conocemos como ad processum, ¿sí? Se va a producir o se va a llevar a cabo esta legitimación procesal cuando el derecho que se cuestiona en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, ¿sí? Es decir, la legitimación procesal es esa cuestión de acreditar que en efecto me asiste el derecho para hacer valer mi pretensión frente a una autoridad, ¿sí? Tenemos que acreditar que es nuestro derecho, que está siendo violentado. ¿Para qué? Para que nos asista la legitimación, ¿sí? Eso es lo que conocemos como legitimación ad processum, ¿sí? Nuevamente, legitimación ad processum se produce cuando el derecho que está siendo cuestionado, que está siendo violentado, que está siendo transgredido, ¿sí? Se valida que tenemos en efecto la situación de hacerlo valer ante una autoridad, ¿no? Por otra parte, tenemos la legitimación ad causam, ¿sí? Esta legitimación ad causam implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado, ¿sí? En el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene la aptitud para hacer valer el derecho que se cuestiona, ¿sí? O que se ostente como titular de ese derecho, o bien porque tiene la representación legal de dicho titular, ¿sí? Esta legitimación ad processum es un requisito básico de la procedencia del juicio, ¿sí? Porque al proceso tenemos que acreditar que en efecto nos asiste esa situación de acudir ante la autoridad. Y la legitimación ad causam, ¿sí? Resulta necesaria para que se pronuncie una sentencia favorable, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos definir como legitimación, que se divide en dos: legitimación procesal, ¿sí? Y lo que es la legitimación ad causa, ¿sí? Nuevamente, es esta la legitimación. Si nosotros generalizamos estos dos conceptos o estas dos vertientes que tiene, podemos entender entonces la legitimación como de aquella potestad legal para tramitar ante un órgano jurisdiccional nuestra pretensión, ¿sí? Esa es la legitimación. Por otra parte, dentro de los conceptos que de igual manera obraban como actividad, encontramos lo que es la jurisdicción y la competencia. ¿Qué es la jurisdicción y la competencia? ¿No? La jurisdicción es esa potestad del Estado, ¿sí? Que evidentemente sabemos que tiene la potestad, la facultad, ¿sí? De ser una autoridad para impartir justicia, ¿sí? El Estado tiene facultad jurisdiccional. ¿Por qué? Porque tiene concedido, de acuerdo a la forma de gobierno que se encuentra vigente en el Estado mexicano, ¿sí? El Estado tiene la facultad de impartir justicia, ¿sí? Tiene jurisdicción. La jurisdicción es esa facultad de impartir justicia. ¿Cómo imparte el Estado la justicia? Pues sabemos que lo hace por conducto de los tribunales, ¿sí? Los tribunales, ¿sí? En sus diferentes áreas del derecho, son órganos jurisdiccionales. ¿Por qué los tribunales son órganos jurisdiccionales? Porque, sí, dependen del Estado y la facultad del Estado es impartir justicia, ¿no? Pero dentro de esta administración de justicia, ¿sí? Sabemos que hay actividades muy diversas, ¿sí? Hay áreas del derecho muy diversas, ¿no? Entonces, de esta jurisdicción surge la necesidad de hacer una clasificación, y esta clasificación se hace en razón
Primer momento, territoriales. Segundo momento, cuantía de los asuntos. Tercer momento, a la materia de la controversia y al grado, ¿no? Entonces, la jurisdicción, ¿sí? Al ser una facultad del Estado para impartir justicia por conducto de sus tribunales, lo vemos como una cuestión muy general que abarca muchísimas cosas. Entonces, surge esta necesidad de hacer una clasificación, ¿no? Y de esta clasificación surge lo que es la competencia. ¿Por qué? Porque ahora vamos a encontrar, ¿sí? Que hay competencia, ¿sí? De las autoridades en razón del territorio. ¿Cómo entendemos esto? Por ejemplo, un acto de autoridad, ¿sí? De un juez del estado de Veracruz no va a poder tener validez o él no puede decidir sobre asuntos que tengan competencia territorial en el estado de Puebla. ¿Por qué? Porque nuevamente, atendiendo al principio de que los estados son libres y soberanos y cada uno de ellos cuenta con su organización judicial, entonces están clasificados, ¿no? Hay entonces una jurisdicción territorial, ¿no? Nuevamente, punto muy importante. ¿Dónde vamos a ver o dónde vamos a apreciar nosotros la forma de organización judicial? Es decir, ¿cómo es que dentro de un estado están clasificadas las competencias de los tribunales? ¿Sí? Lo vamos a encontrar en la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este caso, por ejemplo, en mi caso, que yo habito en el estado de Puebla, me tengo que redireccionar a lo que es la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla. Y en esta Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, yo podré encontrar cuántos municipios hay, cuáles son los distritos judiciales, dónde tienen cabecera los distritos judiciales, cuántos juzgados hay, qué materia tienen, qué competencia tienen, ¿no? Ahí está organizado. En este caso, por ejemplo, por hacer una contextualización, en caso de que ustedes habiten en el estado de Veracruz, podrán redireccionarse a lo que es su ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, ¿no? Y ahí van a encontrar, ¿no? Cómo es que están divididos los distritos judiciales. Y ojo con esto, muy importante, cada estado, de acuerdo a las funciones jurisdiccionales de las autoridades, tiene su división orgánica, ¿sí? La división primera es la división, ¿sí? De lo que son eh, los distritos judiciales, ¿sí? En esta división de los distritos judiciales sabemos entonces qué municipios, qué localidades están agrupados en distintos distritos judiciales y ante qué autoridad deben recurrir, ¿no? Nuevamente, hay que verificar la ley orgánica, ¿no? También hay competencia atendiendo a la cuantía, porque la cuantía, por ejemplo, en asuntos mercantiles, ¿sí? Nos dice tal vez si hay una cuestión de un pagaré que importa una cantidad de 1 a 100 salarios, unidades de medida de actualización, lo va a dirimir un juzgado de paz. Si tienes un asunto que importe de 100 a 1000 salarios mínimos o unidades de medida de actualización, lo vas a dirimir con un juzgado municipal de menor cuantía. Pero si hay un asunto que importe más de 1000 días de salario mínimo, entonces tendrá conocimiento el juzgado civil. Esa es la competencia por cuantía, ¿no? Ahora bien, la competencia por materia. Sí sabemos que pues va a haber competencia por materia. ¿Por qué? Porque hay materia civil, materia mercantil, materia familiar, materia penal, ¿no? Y esa es la división. Nuevamente, todos los tribunales conocen de todos los asuntos, de todas las materias, de toda la territorialidad y de toda la cuantía, ¿no? Y al grado, ¿por qué? Porque tenemos asuntos de primera instancia y de segunda instancia, es decir, cuando estamos nosotros llevando un asunto de primera instancia es ante un tribunal del orden común, pero cuando ese asunto se es resuelto o se dicta o se solicita algún tipo de apelación, ya estamos hablando de un segundo grado, ¿no? Nuevamente, toda esta clasificación referente a la jurisdicción y la competencia, nosotros la vamos a encontrar delimitada en la ley orgánica del Poder Judicial, ¿sí? De cada uno de los estados. Muy importante también, cada uno de los estados que componen el Estado mexicano cuenta con su ley orgánica. Y se llama ley orgánica porque es la que organiza el Poder Judicial. Entonces, función básica como abogados, conocer la ley orgánica, ¿sí? Del Estado, ¿sí? Al menos, donde tengamos pues nuestra principal residencia o de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta va a ser la que nos va a marcar la pauta para conocer, para delimitar ante qué autoridad estaremos procediendo, cómo están organizados, dónde tienen la cabecera, ¿no?
Entonces, eso es muy importante. Lo pueden descargar nuevamente, pues, en la página oficial, dependiendo del estado. Les he enseñado, por ejemplo, en la del Poder Judicial del Estado de Veracruz, donde lo pueden descargar y, pues, muy importante que tengan conocimiento de esto, ¿no? Entonces, ahora bien, la competencia es esta facultad que tienen los jueces, los tribunales, para conocer de ciertos negocios, ¿no? Y esa facultad, les debe ser atribuida por la ley o por derivarse de la voluntad de las partes, ¿no? Concluyendo un poco con estos temas que se quedaron de tarea, todos los jueces tienen jurisdicción, ¿sí? Pero no todos tienen competencia. ¿Por qué decimos esto? Nuevamente, la jurisdicción es la facultad, la potestad que tienen los tribunales para impartir justicia. ¿Por qué lo tienen los tribunales? Porque el Estado se los ha delegado. ¿Por qué? Porque el Estado sabemos que tenemos poder judicial, ¿sí? Poder ejecutivo y poder legislativo. Entonces, el poder judicial está compuesto precisamente, una de la parte integrante son los jueces. Entonces, ellos tienen jurisdicción, tienen esta potestad, esta facultad de impartir justicia, ¿sí? Pero no todos los jueces tienen competencia. ¿Por qué? Porque los jueces van a conocer de los asuntos de acuerdo a la competencia que tengan, ¿sí? Entonces, todos los jueces tienen competencia. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos va a conocer de determinado asunto, ¿sí? Un juez competente es al mismo tiempo un juez con jurisdicción, ¿sí? Pero un juez incompetente es un juez con jurisdicción y sin competencia. Entonces, vamos a entender que la competencia es el fragmento de la jurisdicción que es atribuida a un juez, ¿sí? Entendido de otra manera, la jurisdicción compete a todos los jueces, ¿sí? Pero la competencia es la facultad que en concreto está atribuida por la ley a cada uno de los jueces, ¿sí? Se considera o hay factores que hay que tener en cuenta, ¿sí? Que van a garantizar que el asunto, ¿sí? Sea conocido por el juez correspondiente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Nuevamente, vamos a delimitar la competencia nuevamente por la naturaleza del proceso, es decir, cuál es la materia del derecho que se va a encargar, ¿no? Sabemos que hay jueces familiares, jueces civiles, jueces penales, ¿sí? Y dependiendo de la materia, el juez va a tener competencia. Todos los jueces tienen jurisdicción, pero competencia está delimitada, ¿sí? A la materia. También la competencia está delimitada a la cuantía de la pretensión, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros llevemos particularizado esta parte, ¿no? Ahora bien, ahora sí que hemos retomado conceptos básicos y que hemos analizado esta actividad que se quedó como actividad programada en la plataforma, vamos a dar continuidad, ¿sí? Con nuestros temas que están planteados, ¿sí? Y decíamos, nuevamente, ¿no? Acción, pretensión, ¿sí? Pretensión, la exigencia de la subordinación del interés ajeno al interés propio, ¿no? Y decíamos, la acción es un medio para llevar la pretensión hacia el proceso, ¿sí? Es la forma en la cual nosotros vamos a introducir esta pretensión a un proceso, ¿sí? Vamos a entender por acción el derecho, la potestad, la facultad o la actividad mediante el cual un sujeto de derecho provoca la función jurisdiccional, ¿sí? Nuevamente, la acción, ¿sí? Dentro del campo del derecho, es la potestad o esta facultad que cualquier persona tiene, ¿sí? Para provocar la función jurisdiccional, ¿sí? Y ojo con esto, cuando decimos que todas las personas pueden ser sujetos de derecho para solicitar la función jurisdiccional, también hay ciertas limitantes, ¿sí? Por ejemplo, voy a citar una nada más. En el caso de los menores de edad, ¿sí? O de los incapaces, lo vamos a generalizarlo más, los incapaces, que dentro de lo que podemos nosotros generalizar como incapaces, encontramos a las personas que son menores de edad o aquellas personas que se encuentran privadas de sus funciones mentales, si lo conocemos como incapaces. ¿Por qué incapaces? Porque no son capaces de ejercitar por sí mismos sus derechos. Y en ese entendido, entonces las personas incapaces, pese a que son sujetos de derecho, no pueden ellos provocar la función jurisdiccional, es decir, la intervención de la autoridad, ¿sí? Por sí mismos no, pero les sigue asistiendo el derecho. Entonces, ellos sí en efecto son sujetos de derecho, pero requieren la representación de alguien más, ¿sí?
Y esto se encuentra claramente visualizado en nuestro código de procedimientos, donde señala que efectivamente los incapaces tendrán que ser representados en todo momento por un tutor o un jurado, ¿no? Entonces, ahora bien, viene un segundo planteamiento. ¿Cómo se lleva o cómo provocamos la acción? ¿Cómo nosotros vamos a provocar la función jurisdiccional de los tribunales? ¿Sí? Muy sencillo, por así decirlo. Es por conducto de la presentación de una demanda, ¿sí? O en el aspecto penal, denuncia o querella, ¿sí? Y esa es la forma de iniciar la intervención de la acción jurisdiccional de una autoridad, ¿no? Ahora bien, esta acción entendida desde el punto de vista procesal, si lo tenemos aquí, vemos que la acción está en el centro, ¿sí? Es lo más importante, la acción es la forma en la que nosotros llevamos la pretensión al campo de lo jurisdiccional. Y entonces entendemos que una autoridad jurisdiccional va a decidir, va a decretar, va a sustanciar un procedimiento. Pero ojo, la acción debe estar asistida por el derecho, ¿sí? Debe estar definida la pretensión en una demanda y a su vez esta pretensión plasmada en la demanda va a provocar o va a echar a andar toda esta maquinaria jurisdiccional, ¿sí? Pretensión y demanda. En nuestra demanda, que es nuestro escrito inicial en el cual nosotros presentamos en nuestro capítulo de hechos, donde toda la vertiente de la descripción cronológica de los hechos que nos llevan a solicitar la intervención de la autoridad, también tenemos que hacer la manifestación de las pruebas que van internamente relacionadas con nuestros hechos, ¿sí? A todo hecho conlleva una prueba y toda prueba conlleva un hecho, ¿no? También en esta demanda tendremos que plasmar los artículos, ¿sí? Que están dando fondo y forma a nuestra pretensión, ¿sí? Tendremos que señalar nuevamente los hechos, el derecho, las pruebas, las peticiones y las prestaciones, que es básicamente lo que nosotros estamos reclamando de la autoridad y de la otra persona con la cual se está entablando un conflicto de intereses, ¿no? Y eso, en estricto sentido, es lo que nosotros vamos a conocer como acción en sentido procesal, ¿sí? Ahora bien, estamos hablando que la acción la lleva al campo de lo jurisdiccional una de las partes. ¿Y qué pasa con la otra parte, con la otra persona con la que se tiene ese conflicto? En qué momento se le da esta garantía de derecho, ¿no? Entonces, también otro principio básico que debemos manejar como abogados, ¿sí? A toda acción hay una excepción. La acción es hecha valer por el actor y la excepción es hecha valer por el demandado, ¿sí? Por eso en esta diapositiva podemos ver defensa y excepción. ¿Por qué? Porque la defensa la hace valer aquella persona que está haciendo la otra parte dentro de un conflicto, ¿sí? Entendido que se da un conflicto entre dos o más personas, pero solamente una de las dos está llevando su voluntad de que la autoridad intervenga. Pero, pues obviamente haciendo alusión y respetando el derecho a la debida defensa que se encuentra consagrado en la Constitución, ¿sí? Existe una defensa y existe una excepción, ¿sí? Entonces, nuevamente, principio básico, a toda acción debe de haber una excepción, ¿sí? Este se va a dar por conducto de la defensa. ¿Y qué es la defensa dentro del campo de lo procesal? ¿No? Va a ser la negación de hechos o derechos que se están manifestando en una demanda. Se los comentaba hace un momento, la forma de nosotros o de los sujetos de derecho de ejercitar una acción o de llevar al campo de lo procesal, pues es por conducto de una demanda, ¿sí? La demanda está compuesta por un proemio, que es la parte inicial, donde señalamos a quién estamos demandando, su domicilio, ¿sí? Donde nombramos nosotros a nuestro abogado particular, quien debe de contar con título, con cédula, ¿sí? Posteriormente, plasmamos un capítulo de hechos, ¿sí? Un capítulo de derecho, un capítulo de pruebas, un capítulo de prestaciones y un capítulo de peticiones, ¿no? Básicamente, ese es el cuerpo normativo de nuestra demanda. Y ojo con esto, no me lo estoy inventando. Ustedes pueden consultar su código de procedimientos, al menos en la materia civil, ¿sí? Y ustedes van a encontrar ahí
cómo es que nos hace una breve alusión del cuerpo de una demanda, ¿sí? ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque digo que en el Código de Procedimientos Civiles, recuerden que en cualquier otro código, ¿sí? Donde no encontremos algún tipo de situación y si nos marca como ley supletoria nuestro código federal o el código local, pues lo podemos ocupar de manera supletoria, ¿no? Entonces, ya sabemos que una de las partes, pues presentó su demanda, pudiera ser. ¿Qué sigue? Sí, pues sigue la defensa que tiene que plantearse de igual manera en términos de lo escrito, como se encuentre contemplado en el Código de Procedimientos de la materia de la que se trate, ¿no? Y en defensa, pues tendrá que hacer valer o tendrá que negar los hechos, ¿sí? Que está manifestando la parte contraria. Pero no se trata de negar por negar, ¿no? A cada negación, a cada adición de hechos, se tendrá que aportar una prueba que tenga relación directa, ¿no? Eso es la defensa, esa negación de hechos. Y aparte tenemos lo que es la excepción, que también tiene que hacer valerse por la parte demandada, ¿sí? La excepción es la demostración de las circunstancias que impiden, modifican o extinguen la acción. La excepción va a ser toda esa serie de argumentos con un trasfondo de derecho, ¿sí? Que nos podemos hacer valer para, ¿sí? Llegar o para intentar convencer a la autoridad que en efecto la acción que intenta el actor no está respaldada por el derecho, ¿no? Entonces, eso vamos a entender como defensa y excepción, ¿no? Lo podemos ver nosotros aquí en nuestra diapositiva. Dentro del campo de lo procesal podemos encontrar excepciones dilatorias y perentorias, ¿no? ¿Cuáles son las acciones dilatorias? ¿Sí? Las acciones dilatorias son las que retrasan el curso del proceso, ¿sí? Retrasan el curso del proceso. Y por otra parte, tenemos las excepciones perentorias, ¿sí? Las excepciones dilatorias son aquellas que en primer momento retrasan el curso del proceso, ¿sí? O bien, también las conocemos como aquellas que no impiden o no destruyen la acción, por ejemplo, ¿sí? Una excepción de incompetencia. Cuando, por ejemplo, en una contestación de demanda se manifieste que la autoridad la cual está dirimiendo la controversia no tiene competencia sobre ese asunto, ¿no? Por otra parte, tenemos lo que son las excepciones perentorias, ¿sí? Esas excepciones perentorias señalan que se impide la cosa o acción. ¿Cuáles son las excepciones perentorias? Por ejemplo, nuevamente, en una contestación de demanda podemos hacer valer un capítulo de excepción donde se señale que esa pretensión que está manifestando el actor ya ha sido dirimida por alguna otra ocasión o por alguna otra autoridad. Por tanto, entonces, se deja sin efectos a criterio de la autoridad, ¿sí? Que se intente nuevamente la acción, ¿no? Esas son las excepciones. Dentro de este campo, ¿sí? Pasando en otro concepto, tenemos lo que son los presupuestos procesales. Y esto también es una cuestión muy importante referente, ¿sí? Presupuestos procesales. ¿Qué son los presupuestos procesales? ¿Sí? Los presupuestos procesales son aquellos requisitos o condiciones que deben cumplirse para la iniciación o desarrollo válido de un proceso, ¿sí? Y de esa manera, pues se pueda dictar una sentencia que resuelva el asunto de fondo, ¿no? Eso es lo que son los presupuestos procesales. Son requisitos o condiciones que deben cumplirse para la iniciación o desarrollo válido de un proceso, ¿sí? Entendido de otra manera, o tal vez delimitándolo un poco más, vamos a entender como presupuestos procesales aquellos requisitos que deben ser observados antes de que surja una relación procesal, ¿sí? Hay cierta serie de características, cierta serie de requisitos que deben de cumplimentarse para que en efecto la acción procesal tenga efecto, ¿no? Los presupuestos procesales pueden ser previos al proceso o previos a la sentencia. Recordemos que el proceso inicia cuando la pretensión se hace valer por conducto de una acción ante la autoridad jurisdiccional, ¿no? Previos al proceso, ¿sí? Son la competencia del juez, la capacidad procesal, la representación y legitimación de las partes, el objeto del proceso,
¿no? Estos presupuestos procesales, ¿sí? Tenemos que verificarlos antes, ¿sí? De iniciar el proceso, ¿sí? Porque ya sabíamos, tenemos que verificar que el juez es competente, ¿sí? La capacidad procesal de las partes, la legitimación, ¿sí? Entonces, eso se verifica antes de iniciar el proceso. En efecto, si nosotros podemos presentar una demanda, pero la autoridad tiene la obligación de dictar lo que se llama un acuerdo de inicio. Y en ese acuerdo de inicio, ojo con esto, es muy importante, en ese acuerdo de inicio, la autoridad decretará si en efecto es competente para conocer, ¿sí? Para conocer acerca de ese asunto que nosotros estamos manifestando por conducto de una demanda, ¿sí? Y con eso se cumple el primer requisito del primer presupuesto procesal, ¿sí? La autoridad hace un análisis de la demanda que nosotros estamos presentando y dicta su auto de inicio. Ese auto de inicio es una forma de comunicación procesal, si un auto una resolución judicial y no los tendrán que hacer de conocimiento, ¿no? Pero también tenemos presupuestos procesales previos a la sentencia. Por ejemplo, la verificación del correcto emplazamiento. El emplazamiento es esa forma de comunicación, ¿sí? Que se tiene entre la autoridad y cualquiera de las partes. Y el emplazamiento pues, se realiza por conducto, ¿sí? Del ejecutor, por conducto del notificador, ¿sí? Del diligenciario, ¿sí? O también se tendrá que verificar que no exista caducidad en la forma, ¿no? Entonces, tenemos aquí lo que es la capacidad, la legitimación, la competencia y la jurisdicción, que son evidentemente conceptos que nosotros ya hemos, por cuanto hace a la legitimación, la competencia y la jurisdicción, pues ya los hemos estudiado, ¿no? Tenemos nuestros propios conceptos acerca de esto y únicamente nos faltaría delimitar, ¿sí? Nuevamente, qué es la capacidad dentro del campo de lo que es la parte general del proceso, ¿sí? Y vamos a entender por capacidad, ¿sí? Como aquella aptitud de ser sujeto de derechos y obligaciones, ¿sí? Recordemos que la capacidad se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce, ¿sí? La tenemos absolutamente todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho de disfrutar los derechos que nos confiere la ley. En la capacidad de goce, ¿sí? Nuevamente, no hay una edad delimitada, no hay ninguna cuestión privativa de ella. ¿Por qué? Porque nos señala que la capacidad de goce es esa aptitud del sujeto para disfrutar de los derechos que le confiere la ley, ¿no? Ahora bien, la personalidad jurídica, si la vamos a entender como ese estado de idoneidad para ser sujeto de derechos y obligaciones y que implica la concurrencia de una serie de atributos, ¿sí? Por ejemplo, atributos de la persona. ¿Cuáles son los atributos de la persona? Pues ya lo sabemos, nombre, domicilio, estado civil, patrimonio, etcétera, ¿no? Eso lo entendemos. Pero por otra parte tenemos lo que es la capacidad de ejercicio. Y esta capacidad de ejercicio ya viene a ser un poco más encuadrada a las cuestiones y a diferentes características. ¿Por qué? Porque la capacidad de ejercicio es esa aptitud de ejercer o hacer valer por sí mismo los derechos u obligaciones de los que se sea titular, ¿no? Nuevamente, la capacidad de ejercicio es esta aptitud de ejercer o hacer valer por sí mismo, ¿sí? Los derechos u obligaciones de los que somos titulares, ¿sí? Una idea contraria a la capacidad es la de la incapacidad, ¿sí? Que la vamos a entender, ¿sí? Como esa limitante que tiene un sujeto para gozar, ¿sí? O para ejercitar sus derechos. La legitimación, pues que ya la hemos entendido, que es la situación de un sujeto de derecho en relación con determinado supuesto, ¿no? Aquí en la legitimación nosotros podemos apreciar una división, que es la legitimación activa y la legitimación pasiva, ¿no? Que la legitimación activa, pues sabemos que es ese derecho que nos asiste, que encuadra. ¿Por qué? Porque son nuestros derechos que están siendo violentados. Y esta legitimación activa es esa facultad de un sujeto para iniciar un proceso. Mientras que la legitimación pasiva es la situación de un sujeto de derecho en contra del cual se quiere enderezar un proceso, ¿no? Ahora bien, la jurisdicción
la podemos entender y para concretar estos temas, la podemos entender como esta función que tiene el Estado para declarar un derecho. La jurisdicción puede ser voluntaria, puede ser federal o local, puede ser propia o delegada o puede ser ordinaria y extraordinaria. La extraordinaria se encuentra contemplada en el artículo 13 constitucional, ¿sí? La jurisdicción también tiene su forma de clasificación, pero nuevamente, recordemos que en el amplio sentido, en el amplio estricto sentido, ¿sí? La función o la jurisdicción es esa capacidad, esa potestad, esa facultad, esa función que tiene el Estado para hacer valer o impartir justicia o declarar un derecho, ¿sí? Pero ojo aquí, esta función está delegada a los tribunales, está delegada al Poder Judicial, ¿no? Y de esta función jurisdiccional, sí que tiene sus clasificaciones, surge lo que es la competencia, ¿no? Que la competencia la vamos a entender como un límite de la jurisdicción, ¿sí? Es el ámbito, la esfera o el campo dentro del cual un órgano de autoridad puede desempeñar válidamente sus atribuciones y funciones, ¿no? Y decíamos, aprecien bien esta diapositiva porque vienen las definiciones de la competencia. La competencia puede ser por territorio, por materia, por cuantía y por grado. Y nuevamente, hago especial mención en esta parte, ¿por qué? Porque ¿dónde vamos a encontrar? Esto no es una cuestión teórica, es una cuestión práctica. ¿Qué vamos a encontrar en el cuerpo normativo de lo que es la ley orgánica, ¿sí? Para el Poder Judicial de el estado, ¿sí? Dependiendo de cada estado, es que nosotros tenemos que remitirnos a a nuestra ley orgánica del Poder Judicial, ¿no? Y una vez hecho esto, ¿sí? Vamos a entrar en el estudio de lo que es el proceso judicial, ¿sí? ¿Qué es el proceso judicial? Una vez que hemos analizado los conceptos básicos acerca de cuestiones generales del proceso, podemos entonces entrar al estudio de lo que es el proceso judicial, ¿sí? ¿Quiénes son las partes en un proceso judicial? ¿Sí? Las partes van a ser aquellos sujetos que reclaman una decisión jurisdiccional respecto a la pretensión que en el proceso se debate. No podemos negar, ¿sí?, que en un proceso las partes intervinientes pues tienen diferentes pretensiones, ¿sí? Es por eso que acuden ante el órgano jurisdiccional para que ejerza su potestad y dicte una sentencia, ¿no? ¿Qué otra parte es, qué otra característica tenemos en un proceso? La litis, ¿no? Es este conflicto que se encuentra plenamente fundamentado en derecho y los sujetos en el proceso, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se da la representación dentro del proceso? ¿Sí? Esta representación dentro del proceso, ¿sí?, entraña esta posibilidad de que una persona realice a otra ocupando su lugar o actuando por ella, ¿sí? La representación es una institución jurídica, ¿sí? Y la vamos a encontrar aplicada en el derecho público o en diversas ramas del derecho, por ejemplo, civil, mercantil, ¿sí? Hereditario, o de sucesorio, familiar, ¿sí? Esta representación dentro de un derecho se puede clasificar en representación legal o forzosa o la representación convencional. ¿Cuál es la representación legal dentro de un proceso judicial? ¿Sí? Esta representación legal se va a dar cuando los menores no emancipados ya estén sometidos a una patria potestad o la tutela. ¿Qué pasa? Los menores no pueden acudir por sí mismos al órgano a solicitar la declaración de un derecho. ¿Quién los tiene que representar? De acuerdo a la ley, los tendrá que representar quien ejerza su patria potestad o bien quien ejerza la tutela declarada, ¿sí? ¿Quién más está sujeto a la representación legal? ¿Sí? Los incapaces o incapacitados, ¿sí?, que estén sujetos a tutela o curatela, ¿sí? Entonces, aquí ellos, pues de igual manera, tendrán que ejercer la representación legal. Los ausentes, pues, son personas que no se encuentran presentes, sí, que se desconoce dónde se encuentran, también tendrán que ser representados cuando exista algún conflicto de interés donde de manera directa o indirecta se les señale. Por ejemplo, cuando hay un juicio sucesorio intestamentario, pero alguno de las personas que tiene derecho a esta sucesión, pues se encuentra en calidad de ausente, ¿no? ¿Quiénes más? Las personas jurídicas en general
también deberán gozar de esta representación legal para comparecer ante un proceso judicial. Por ejemplo, las personas morales, ¿sí? Las personas o la constitución de personas generan una empresa, una persona moral, pues sabemos que no todas van a poder comparecer al juicio, ¿sí? Pero por conducto de un mandato, por conducto de un poder, podrán nombrar un representante, ¿sí? Ahora bien, en otra parte, la representación convencional, ¿sí? Esta representación convencional surge de un pacto, ¿sí? De un convenio o un contrato. Por, por conducto o por este contrato o medio, ¿sí? Se le confiere a otra persona, ¿sí? Ese derecho de representación, ¿no? Y aquí ya podemos ver en esta parte una actividad que se queda contemplada, ya de hecho ya está en su plataforma. Van a investigar qué es un mandato judicial y qué es una representación de negocios, ¿sí? Mandato judicial y representación de negocios. Y una vez cumplimentado esto, pues lo pueden subir a su plataforma, ¿sí? Esto se queda como tarea. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver o tiene relación directa con lo que es la representación convencional, ¿sí? Este es el género y esta es la especie, ¿sí? Mandato judicial y representación de negocios, ¿no? Ahora bien, ¿qué más pasa dentro del proceso? Vamos a encontrar terceros y terceristas, ¿sí? Si bien es cierto, el proceso consiste en un conjunto complejo de actos del Estado que tiene facultades soberanas, ¿sí? De las partes interesadas y de los terceros ajenos en la relación sustancial, ¿sí? En todos estos actos, ¿sí? Tiene la aplicación de una ley general en un caso concreto para dirimirlo, ¿sí? ¿Quiénes son los terceros ajenos en esta relación sustancial del proceso? ¿Sí? Son los testigos, los peritos y los abogados. ¿Por qué son terceros ajenos? ¿Sí? Porque ellos no tienen algún tipo, ¿sí? De pretensión dentro del proceso. Sin embargo, derivado a que el proceso presume un conjunto de actos, ¿sí? Entre las partes interesadas, ¿sí? También surgen estos terceros que tienen una relación sustancial, sin embargo, no tienen pretensión, ¿sí? Testigos, peritos y abogados, ¿no? Se caracterizan porque se interviene en el proceso, ¿sí? Se colabora con el desenvolvimiento de cada una de las etapas procesales, pero a estos terceros no se les ve afectada su esfera jurídica. ¿Por qué? Porque son terceros ajenos a esta relación sustancial del litigio en debate, ¿sí? Ahora bien, tenemos terceros llamados a juicio y terceristas, ¿sí? A esa parte, pues de esa manera los estamos conociendo. Terceros llamados a juicio y terceristas, que en este sentido, sí, lo que son terceros llamados a juicio y terceristas los estaremos delimitando o los estaremos ampliando esta situación de sus definiciones, cuáles son las características, cómo está fundamentado en cada una de las ramas del derecho, pues en nuestra siguiente sesión, ¿sí? Entonces, con esto damos por concluido nuestra segunda sesión referente a nuestra materia de teoría general del proceso. Agradezco mucho su atención. Cualquier duda, cualquier situación, saben que con gusto estoy para servirles y les comento que ya el material y la actividad se encuentra habilitado en su plataforma. Muchísimas gracias. Excelente día.